Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el experimento de Cavendish. Este experimento surge de la motivación de querer pesar la Tierra. Más que pesarla, lo que se buscaba era medir su densidad. Lo que ocurre es que en el proceso de obtener esos resultados, pues se logra determinar también la constante de gravitación universal. Se logra medir cuánto vale numéricamente. Entonces, lo que vamos a hacer en este capítulo no es tanto orientar el experimento como históricamente sucedió, sino más a obtener pues, lo que a nosotros nos interesa para el tema, para el curso de gravitación, que es el valor de G, de la constante de Newton, de la gravitación universal. Así que antes de comenzar a visualizar el experimento y a ver en qué consiste, necesito tratar un tema previo que es el módulo de torsión de un alambre. Esto, pues bueno, imaginad que tenemos un alambre colgando del techo, por ejemplo, y nosotros empezamos a girar este alambre, pues yo que sé, en un sentido, pues ese da igual el que sea. Imaginad que lo cogemos por aquí por la punta y empezamos a torsionarlo. Entonces, el alambre eventualmente empezará a tomar esta otra forma. O sea, si nosotros, por ejemplo, hacemos zoom aquí y observamos cómo, qué le ocurre físicamente a este hierro, pues observaremos que empezará como a trenzarse, ¿de acuerdo? Entonces, el módulo de torsión de un alambre en este caso es la resistencia que tiene el alambre a ser torsionado. Exactamente igual que le ocurre, por ejemplo, a un muelle cuando lo comprimimos o lo estiramos. El módulo de torsión va a ser una constante propia de cada material y será el análogo de la constante elástica K de los muelles, pero para los movimientos de torsión, ¿de acuerdo? Así que vamos a poner un ejemplo para hacer un calculillo y ver en qué consiste matemáticamente todo esto. Y el dibujo que tenemos aquí, que nos va a reproducir la situación que me va a interesar para explicaros qué es el módulo de torsión, pues es un disco por el cual está pasando o lo está atravesando una barra. Lo que pasa que esa barra, en vez de estar atravesándolo por su centro, pues lo está atravesando en un punto cualquiera, pues este punto de aquí, pues podéis llamarlo como queráis, el punto O lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, a esa, la dirección de la barra que atraviesa nuestro disco, vamos a llamarle nosotros el eje Z y vamos a orientarlo en esta dirección de aquí como el sentido positivo, ¿vale? Entonces, por donde corta o atraviesa nuestra barra al disco, hay una distancia B al centro de masas que vamos a suponer pues, que este disco tiene una densidad homogénea y es perfectamente circular, y entonces su centro de masas pues, está en su centro geométrico, ¿de acuerdo? Entonces, como la gravedad, cuando nosotros la entendemos como el peso que actúa sobre un cuerpo, es una fuerza externa, pues ya sabéis que las fuerzas externas aplican su suma, aplican en el centro de masas de los cuerpos. Por lo tanto, del centro de masas de este disco cae el vector peso. Por lo tanto, si nosotros desplazamos a este disco de la posición de equilibrio, que sería pues cuando esta distancia B, en vez de formar así este ángulo con el peso, pues está recto, ¿de acuerdo? Y el peso por aquí, entonces este disco está quieto en reposo, pues si nosotros lo desplazamos de esa posición de equilibrio en la que justo este ángulo teta lo que valdría sería pi radianes, pues el disco empezará a oscilar,
¿de acuerdo? Empezará a hacer un va y ven en torno a la posición de equilibrio y pues bueno, ya los que estéis curtidos en todo esto, pues podéis suponer que esto lo que va a reproducir pues es un oscilador armónico, un movimiento armónico simple, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer unos cuantos calculillos a ver si podemos extraer de aquí una ecuación, una fórmula para el módulo de torsión de un alambre, que ya vais a ver que sí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como nosotros lo que vamos a tratar es el torque en esta situación, pues ya sabéis que el torque es el producto vectorial de la posición de donde estamos nosotros al centro de masas, producto vectorial por las fuerzas externas que aplican en ese centro de masas. Entonces, nosotros, como hemos dicho que nos vamos a centrar en el punto O, este de aquí, por donde atraviesa el... De hecho, pues voy a señalarlo. Este punto es nuestro origen, o sea, el eje X y el eje Y pues estarían por aquí, más o menos. Pues vamos a definir que la distancia a nuestro centro de masas es, voy a ponerlo, yo que sé, por aquí debajo, el módulo, de hecho, de el vector R, esto es B. Y luego que el peso, pues esto es muy fácil porque siempre si tomamos como que estamos en una sección, o sea, en una superficie de la Tierra con un área tan pequeña que podemos suponer el suelo como plano, pues el peso es menos la masa del disco por la aceleración de la gravedad vector, pero vamos a extraer de aquí el vector unitario que va a ir en la dirección negativa del eje Y, ¿de acuerdo? O sea, hacia abajo, por decirlo de alguna manera. Vale. Entonces, aquí, para calcular el torque que va a realizar este disco en su movimiento de vaivén, lo que nos va a interesar es intercambiar la posición de este producto vectorial. Entonces, ya sabéis que cuando se intercambian de posición los factores en este producto, pues pesca un signo menos. Ya sabéis que un producto vectorial se puede interpretar como calcular un determinante, ¿no? Donde tenemos aquí el vector unitario en X, aquí el unitario en Y y aquí el unitario en Z, y luego pues tendríamos aquí las coordenadas del vector R y aquí las coordenadas del vector fuerza, del vector peso, más bien. Entonces, intercambiar de posición los factores es igual que intercambiar de posición la fila 2 y la fila 3 en este determinante. Entonces, pues eso ya sabéis que pesca un signo menos, ¿de acuerdo? Y esto, pues entonces quedará como menos la fuerza externa, que es el peso, producto vectorial, por el vector posición. Vale. ¿Por qué hago esto de intercambiarlos de posición? Bueno, pues veis que por la regla de la mano derecha, si vosotros cogéis la mano derecha y con los 4 dedos que no son el pulgar, los orientáis en la dirección de B, ¿de acuerdo? Y torsionáis. O sea, tendríais que poner, a ver si puedo dibujar que me salga la mano bien. Pues vosotros tenéis la mano con el pulgar así. Orientáis estos dedos en la dirección de B, ¿de acuerdo? En esta dirección. Y reproducís el giro que va a hacer el disco en torno a este eje. O sea, como hacia allá, ¿de acuerdo? Entonces, el pulgar lo que os va a quedar es señalando en esta dirección de aquí. Entonces, esta dirección es la dirección del eje Z, pero en sentido negativo, ¿de acuerdo? O sea que el torque que va a reproducir esto, al menos hasta que este disco pase por la posición de equilibrio, pues va a ir primero en la dirección negativa y cuando pase
la posición de equilibrio, que es esta línea de aquí, pues entonces ya cambiará y el torque irá en dirección positiva. Esto lo vamos a ver ahora muy bien porque cuando nosotros hagamos este producto vectorial, nosotros podemos decir que, pues como ya hemos visto que esto va a ser un vector, el torque en la dirección del eje Z, ahora veremos el sentido, pues podemos separarlo en módulo y vector unitario. O sea, podemos decir que tenemos este signo menos que da por aquí, tenemos el módulo del producto vectorial de la fuerza externa, que es el peso, por el vector posición, por el vector unitario en la dirección Z. Entonces, el módulo de un producto vectorial, pues es módulo del primero, pues pongo ya en vez de la fuerza externa, pongo el peso, por el módulo del segundo, por el seno del ángulo que forman y va por ahí multiplicando el vector unitario EZ. Entonces, ya pues hemos visto que el módulo del peso pues es m por g y el módulo del vector posición, esto es b. Así que pues voy a sustituir ya directamente esto aquí, o bueno, voy a traerlo un poco más para acá para que me quepa, así en la misma línea. Entonces esto lo que es menos mgb por el seno de teta por el vector unitario en la dirección del eje z. Entonces, aquí podemos ver que cuando el seno empiece a tomar valores, pues empezará justo, pues si lo dejamos en esta posición y lo soltamos, pues el primer valor del ángulo que tomará será este mismo ángulo que está por aquí. Entonces, esta distancia b irá tomando, o sea, ciertos ángulos con el vector peso hasta que, como decía antes, pues pase por la posición de equilibrio, que será en la que forman un ángulo de pi radianes. Entonces, todos esos ángulos que tomen al principio, pues con este signo menos de aquí, como van a ser ángulos que estén entre 90 grados y 180 grados, el seno va a ser positivo, entonces con este signo menos el torque dará negativo en la dirección del eje Z, que es lo que habíamos deducido antes con la regla de la mano derecha. Entonces luego, cuando pase por la posición de equilibrio y el disco se vaya a esta zona de aquí, entonces empezará a tomar también valores este ángulo, pero a esos valores pues les vamos a dar valores negativos por abrir en la otra dirección, porque abrirán por este otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, como el seno de un ángulo negativo, el seno es una función impar, el menos del ángulo puede salir fuera, cancelará este menos y entonces tendremos un torque en la dirección positiva, que es lo que ocurrirá cuando este disco esté en la otra zona, que el torque irá hacia acá. Entonces, es por eso el cambiar de posición en el producto vectorial, esto de aquí, estos dos factores, para que reproduzca el experimento este tal y como lo hemos diseñado. Vale, bueno, pues entonces, nosotros lo que sabemos también es que la mecánica del sólido rígido, es que el torque es la derivada del momento angular respecto del tiempo. O sea, es cómo cambia el vector momento angular cuando pasa un cierto tiempo. Entonces, nosotros sabemos que el vector momento angular en la teoría del sólido rígido es el tensor de inercia, que se llama I mayúscula, por el vector velocidad angular. Entonces, vamos a suponer que el sólido, el disco, no sufre deformaciones ni pasan cosas raras, entonces el momento angular, perdón, el tensor de inercia es constante, de forma que sale fuera de la derivada y lo que tenemos pues es la derivada del vector velocidad angular respecto al tiempo
y eso es el vector aceleración angular. O sea, es I por alfa vector, que suele llamarse a esta aceleración angular. Entonces, lo que vamos a hacer es una cosa, como el torque tiene que ir en la dirección del eje Z, esto suele ponerse de la siguiente forma, que es el tensor de inercia multiplicado por la segunda derivada, o sea, por teta punto punto, la segunda derivada respecto al tiempo del ángulo, por el vector EZ. Aquí en esta segunda ecuación, por si os lo estáis preguntando, no hace falta incorporar el signo menos, ¿de acuerdo? O sea, porque eso ya nos lo dirá cuando el vector aceleración angular, pues nosotros queramos analizarlo, eso ya en ese caso pues lo veríamos, ¿de acuerdo? Pero a nosotros lo que nos va a interesar es igualar ambos torques, entonces vamos a tener que esto de aquí es igual a esto otro, entonces, como van ambos en la misma dirección del vector unitario, pues podemos prescindir del vector unitario en la dirección z y quedarnos solo con los módulos. Entonces, lo que vamos a hacer en el siguiente paso es dividir a todo por el tensor de inercia y traernos lo que haya en el lado derecho del igual al lado izquierdo. Entonces, vamos a tener la segunda derivada de teta más mgb entre el tensor de inercia por el seno de teta igual a 0. Bueno, pues aquí ya tenemos casi la ecuación diferencial de un movimiento armónico simple. Lo único que nos hace falta es hacer una aproximación, que es decir que, pues bueno, vamos a no desplazar mucho del equilibrio este disco, de forma que el ángulo de oscilación pues sea muy pequeño. Entonces, por las series de Taylor, podemos aproximar el seno de teta a teta, simplemente. O sea, para oscilaciones pequeñas en las que el ángulo no supere los pi sextos radianes, podéis observar vosotros hasta en la calculadora, eso sí, ponedla en radianes, que cuando calculáis el seno de un ángulo menor a este, el seno es prácticamente el ángulo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, en ese caso, pues podemos aproximar esta ecuación diferencial como teta punto punto más mgb entre el tensor de inercia del disco por el ángulo y esto igual a 0. Y ya esta ecuación sí que estamos hartos de verla y la conocemos de sobra, es la ecuación de un movimiento armónico simple. Bueno, pues otra cosa que también nosotros sabemos es que cuando aparece esta ecuación, el término que va aquí es la frecuencia natural de oscilación al cuadrado. Aunque bueno, no voy a poner el cero este porque da igual. Entonces, con esa información, pues si tenemos que omega al cuadrado es mgb entre el tensor de inercia, pues despejamos el cuadrado y entonces omega pues es la raíz de todo esto. O sea, la raíz de mgb entre el tensor de inercia. Vale. Bueno, pues aquí que podemos ver que si hacemos el paralelismo con los muelles, con las oscilaciones elásticas, se nos ha quedado una ecuación para la frecuencia angular que si comparamos, pues la velocidad angular en el caso de los muelles es también una raíz que es la constante elástica del muelle entre la masa. Entonces, como el tensor de inercia
es el análogo de la masa en la teoría del sólido rígido, pues vamos a decir que esto que aparece aquí en el numerador, mg por b, pues es el análogo de la constante elástica de los muelles. Lo que pasa que, claro, que ¿a qué está haciendo referencia esta constante? Pues como lo que estamos tratando es un movimiento de rotación, a lo que está haciendo referencia es a la torsión que está sufriendo el eje Z según vaya oscilando el disco. Entonces, vamos a renombrar o a definir mg por b como una constante, vamos a llamarla k también, podéis llamarla en vez de k si queréis, pues una k griega que es kappa, pero bueno, a mí esa letra me sale fatal, entonces voy a escribir una k y pues ya tenemos el que ha aparecido por aquí, el módulo de torsión en la velocidad angular. Así que ponemos como la velocidad angular es k, la raíz de k, entre el tensor de inercia. O el momento de inercia, ¿de acuerdo? No el tensor, ya sabéis que el tensor de inercia es una matriz. Aquí tenemos que coger el elemento de la matriz viendo en qué plano está girando el disco y, pues bueno, analizando el problema en más detalle, que aquí pues no nos interesa profundizar en ese sentido. Bueno, entonces, nosotros, si sabemos ya la velocidad angular, pues lo que podemos calcular es el periodo de oscilación, porque nosotros sabemos que el periodo de oscilación en este tipo de movimientos, de movimiento armónico simple, pues es 2pi entre la velocidad angular. Entonces, lo único que tendremos que hacer es, ponemos aquí 2pi, y como tenemos el inverso de la velocidad angular, pues simplemente damos la vuelta a este cociente. Tendremos la raíz de el momento de inercia entre el módulo de torsión K. Entonces, esta ecuación va a ser muy interesante porque de aquí nosotros podremos calcular el módulo de torsión de un alambre simplemente, valga la redundancia, torsionándolo un poco o produciéndole una rotación en el mismo eje en el que va el alambre y soltándolo y observar cuál es el periodo de oscilación de vaivén en torno a la posición de reposo, a la posición de equilibrio, y cuando obtengamos ese número, pues simplemente en esta ecuación despejamos K y conociendo el momento de inercia, pues nosotros ya sabremos el módulo de torsión. Entonces, voy a quedarme con esta ecuación, con la del periodo de oscilación para un objeto de este tipo, o sea, el periodo de oscilación de algo que está rotando y torsionando un alambre. Y luego, pues vamos a coger la ecuación del torque que teníamos arriba, que era menos mgb por el seno de teta, en la dirección del eje Z, y entonces pues hemos dicho que mg, bueno, he dicho beta antes creo, mgb, esto es el módulo de torsión, por lo tanto podemos ponerlo como menos k por el seno de teta por e z unitario, y si aproximamos a oscilaciones pequeñas, pues esto, el seno del ángulo es aproximadamente el ángulo, y podemos decir que el torque es menos el módulo de torsión por el ángulo en la dirección unitaria del eje Z. Bueno, he dejado estos resultados por aquí arriba a la derecha. Entonces vamos ya con el experimento de Cavendish. El experimento de Cavendish consiste en esta disposición. Es un alambre colgando del techo con un módulo de torsión K, por eso necesitaba los primeros minutos del capítulo para poder explicar y que entendierais qué es este módulo de torsión. Y nada, pues de ese alambre a una cierta longitud desde el techo, pues de forma perpendicular hay una vara con igual distancia
desde donde corta el alambre en una dirección y en la otra, esa distancia se le llama L, y en los extremos de esa vara pues hay dos masas que son iguales, estas dos masas rojas, ¿de acuerdo? Entonces, no a lo largo de esta circunferencia, sino más bien como si fuera de forma tangencial al punto donde se encuentran estas masas, se colocan otras dos masas mucho más grandes que las masas rojas, que son estas dos masas grises. Entonces, de lo que trata el experimento es que debido a la fuerza gravitatoria, las masas rojas minúsculas se verán atraídas por las masas grises mayúsculas, que además estas masas grises se encuentran fijas. Entonces, al verse atraídas por ellas, se acercarán y abrirán un ángulo, este ángulo que veis aquí, teta, respecto de la posición de equilibrio en la que se encontraban inicialmente. ¿De acuerdo? Entonces, al girar ese ángulo, provocará torsión en este alambre de aquí. Entonces, lo que se hace es poner un espejo aquí arriba en el techo y se mide tanto el ángulo que abre como el periodo de oscilación enfocando un telescopio a esta zona donde hemos puesto el espejo, porque pues ya os estaréis imaginando que como la fuerza de gravedad es tan débil, la torsión y el ángulo de giro, así como el periodo de oscilación que se va a producir en este dispositivo, pues es extremadamente pequeño. Entonces la única forma que existe de poder medirlo es apuntar con un telescopio aquí a una zona en el techo en la que hemos colocado un espejo y poder medir pues todas estas magnitudes que vamos a necesitar. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el momento de inercia del dispositivo. Esto pues es el mismo dibujo que aquí, lo único que lo estamos viendo en un plano cenital, ¿de acuerdo? O sea, nosotros a vista de pájaro, que se suele decir, como si nosotros estuviéramos volando por encima del experimento y nosotros lo tuviéramos debajo y lo estamos enfocando pues desde esa perspectiva. Entonces, la distancia aquí, bueno, no he dibujado las masas grises, pero no hace falta. Nosotros lo que vemos es que la distancia a cada una de las masas es L y este dispositivo va a girar tal y como lo hemos dispuesto en sentido horario. Es por eso también que vamos a necesitar este signo menos cuando calculemos el torque en este experimento. Así que así ya, pues con lo que hemos comentado al principio del vídeo, pues ya yo ya lo sabía y así pues matamos dos pájaros de un tiro y no nos encontramos con problemas de signos luego más tarde. Entonces, nosotros ya sabemos que el momento de inercia de un sólido rígido, en este caso es un sólido rígido discreto, pues es el sumatorio, en este caso desde I igual a 1 hasta 2, porque hay dos masas, de cada una de las masas por la distancia al eje de giro de esas masas elevado al cuadrado. Entonces, esto es, pues, la masa 1 que es m, la distancia al eje de giro es L al cuadrado, más la otra que es m también por la distancia al eje de giro, que es también L al cuadrado. Por lo tanto, nuestro momento de inercia es 2mL al cuadrado. Muy bien, pues ahora permitidme que borre este dibujo del experimento porque voy a poner otro, pero igual que ahora, que antes para calcular el momento de inercia, voy a ponerlo en vista cenital, pero ya poniendo todos los elementos, o sea, las masas mayúsculas, grises y todo. Muy bien. Así pues veis que exactamente reproduce lo mismo. Además, esto va a girar en sentido horario, o sea, por eso lo del signo menos ese que comentaba antes. Entonces, lo que vamos es a calcular ahora el torque producido en el alambre por el giro debido a la atracción de estas masas, ¿de acuerdo? Aquí, como estáis viendo, a la fuerza, que es este vector azul, que que van a sentir las masas rojas por la atracción gravitatoria de las masas grises,
lo he llamado o he puesto que es una fuerza externa, cuando en el capítulo anterior, en el de la ley de gravitación universal, os comenté que la fuerza gravitatoria es una fuerza interna. Entonces, eso es así, la fuerza gravitatoria es una fuerza interna siempre que se produzca entre pares de partículas. Cuando nosotros hacemos restricciones o ligaduras, que se llaman, y, por ejemplo, una de las masas la dejamos inmóvil y no puede moverse, entonces, en realidad, la fuerza de atracción que sienta, por ejemplo, esta masa gris hacia la masa roja es irrelevante porque no va a moverse. Entonces, como en este sistema solo va a haber una fuerza que va a ser neta o efectiva, que va a ser la que sienta la masa roja, pues esta fuerza no se va a cancelar con ninguna otra y entonces puede entenderse como que es una fuerza externa actuando sobre la masa m, que es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con cuando tomamos como que el peso en la lista que subí del sólido rígido, ya en algún ejercicio, en algún problema vimos que el peso es una fuerza externa. Y eso es simplemente pues, porque la fuerza gravitatoria que un objeto cayendo en la superficie de la Tierra ejerce a la Tierra, pues debido a lo grande que es la masa de la Tierra comparada con la masa del objeto, pues prácticamente podemos obviarla y entonces solo hay una fuerza y por ende es una fuerza externa. Así que veáis que aquí no hay ningún tipo de contradicción con la teoría, ¿de acuerdo? Bueno, pues para calcular el torque, pues nosotros sabemos que el torque también es el sumatorio, en este caso desde i igual a 1 hasta 2, de el vector posición, producto vectorial, por cada una de las fuerzas externas. Vale, entonces, lo único que tenemos que hacer es dos productos vectoriales, pues tendremos vamos a contar como que en este sumatorio la masa 1 es esta de aquí y esta de aquí es la masa 2, ¿de acuerdo? Daría igual, saldría lo mismo. Entonces, la distancia desde donde nosotros estamos a donde se produce la fuerza, pues es L. Por lo tanto, tenemos L en la dirección positiva del eje X, ¿de acuerdo? Tenemos el eje Z saliendo hacia la pantalla, pues el eje X va en esta dirección y el eje Y hacia arriba. Y esto, producto vectorial por la fuerza gravitatoria que está sintiendo esta masa M. Entonces, ¿hacia dónde va esta fuerza gravitatoria? Pues va hacia abajo, por lo tanto va en el sentido negativo del eje Y. Así que eh, dejadme, voy a quitar este paréntesis de aquí mejor y voy a ponerlo aquí para que se entienda, para que se entienda todo bien. Entonces aquí irá menos G por la masa gris por la masa roja entre la distancia que las separa, que es R, ¿de acuerdo? Esta longitud verde, al cuadrado, y esto va en la dirección del vector unitario negativa y, que por eso con este signo menos. Vale. Y luego tendremos que sumarle más el otro, que va, es el vector posición, pues va una distancia L en el sentido negativo del eje X, por lo tanto, menos L X unitario, producto vectorial, y aquí la fuerza gravitatoria va en el sentido positivo del eje Y. Por lo tanto, no hace falta poner el signo negativo. Producto vectorial G M M entre R al cuadrado, vector unitario EI. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Pues aquí lo que podemos sacar es los módulos de estos vectores. Entonces queda un signo negativo, GMM entre R cuadrado, perdón, entre R cuadrado por L
y aquí queda producto vectorial X por Y. Muy bien. Y en el otro, pues igual, sale un signo negativo, GM M entre R al cuadrado E por L. Y queda producto vectorial X por Y. Entonces, lo que podemos ver es que tenemos exactamente lo mismo y con signo negativo, por lo tanto, pues podemos borrar esta parte de aquí y poner aquí un 2. Tenemos dos veces lo mismo. Vale, pues lo siguiente es que pues nosotros ya sabemos que el producto de estos dos vectores unitarios, el producto vectorial, es EZ. Así que tenemos que el torque es menos dos veces, a ver, sí, voy a ponerlo así, dos veces GMM entre R al cuadrado por L en la dirección unitaria de Z. Muy bien, pues con este resultado vamos a borrar todos estos cálculos intermedios. Nos quedamos con esta ecuación resultante, con la final. Y entonces aquí lo que podemos coger es comparar con la otra ecuación que teníamos para el torque, en la que salía el módulo de torsión. Entonces podemos igualarlas y tenemos que menos K por el ángulo pues es igual a esto otro que hemos calculado y bueno, repito, podemos hacer esto porque en el fondo tenemos un movimiento de torsión exactamente igual que el que he puesto de ejemplo al principio del vídeo. Por eso podemos igualar estas dos situaciones, ¿de acuerdo? O sea, si no tenemos un cable torsionando, entonces lo que tenemos que igualar es la expresión del torque, que es el momento de inercia por la aceleración, por el vector aceleración angular, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí podemos prescindir de, de los vectores unitarios y lo que vamos a hacer es despejar, bueno, aquí de hecho se cancelan estos signos menos, ¿de acuerdo? Por eso que comentaba antes de que el giro que está, el que está haciendo la oscilación es en sentido horario, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el torque va a ir en dirección negativa del eje Z. Entonces aquí, pues eso, vamos a separar, vamos a despejar el G, la constante gravitatoria. Entonces, esto va a ser igual a K por R al cuadrado por el ángulo o K por el ángulo por R al cuadrado dividido entre 2G, el producto de las masas y, o sea, perdón, 2, que G lo hemos despejado, el producto de las masas y L. O sea, 2M, M, L. Muy bien. Entonces, como aquí todo lo que tenemos son parámetros conocidos, salvo el módulo de torsión, porque el módulo de torsión, pues eso dependerá del material, eso ya es más difícil de calcularlo, lo que podemos hacer es sustituir esta constante por variables que nosotros podamos medir. Entonces nos vamos a ir a la fórmula del periodo de oscilación en función del momento de inercia y del módulo de torsión y vamos a despejar el módulo de torsión. Entonces, esto lo que tendremos es que K es igual a 4pi al cuadrado por el momento de inercia entre el periodo de oscilación. Entonces, como el momento de inercia en este experimento lo conocemos, era 2m por L al cuadrado, pues lo sustituimos aquí. Tendremos 4pi al cuadrado por
2m al cuadrado. Por cierto, por si alguno se lo está preguntando, bueno, esto dividido entre el periodo al cuadrado. En el momento de inercia del dispositivo no aparecen las masas mayúsculas porque las masas mayúsculas, las grises, no están ancladas a lo que es la barra amarilla de longitud 2L, ¿de acuerdo? Donde en los extremos están las masas. Por eso no aparece. Vale, entonces tenemos ya esto de aquí. Voy a subirlo por aquí arriba para que no moleste. Y entonces podemos sustituir aquí en G, donde teníamos despejado G, el módulo de torsión, por este resultado de aquí. Entonces, esto va a ser, bueno, de hecho aquí puedo hacer una simplificación, que es multiplicar este 2 a este 4 y que quede un 8. Vale, ahora sí, entonces, esto es K, lo ponemos por aquí y pues multiplicamos por el resto de cosas que tenemos, que es teta r cuadrado entre 2 m mayúscula, m minúscula, L. Muy bien, pues aquí se van a simplificar unas cuantas cosas. Este 2 va a dividir a este 8, se queda como un 4. Tenemos aquí la masa minúscula, se cancela con esta masa minúscula. Y este cuadrado de la L se cancela con esta L de aquí. De forma que vamos a tener 4pi al cuadrado por teta por r cuadrado por L dividido entre la masa mayúscula por el periodo de oscilación al cuadrado. Muy bien. Entonces, ya hemos despejado la constante de gravitación universal en función de variables que podemos medir perfectamente con más o menos precisión, pero con la suficiente para que podamos obtener un número representativo de la realidad en este experimento. Entonces, cuando lo hizo Cavendish, pues el número que obtuvo aquí pues es 6,67, imagino que estaréis aptos ya de trabajar con él, 430 por 10 elevado a menos 11 metros al cubo entre kilogramo segundo al cuadrado. Obviamente, la primera vez que se hizo, imagino que a lo mejor se obtuvieron 1 o 2 decimales correctos como mucho, ¿de acuerdo? Y estos de aquí no aparecían, pero bueno, ya pues pongo los que hasta el día de hoy se saben con precisión, ¿de acuerdo? Entonces, nada, una vez ya tenemos la constante de gravitación universal, pues como Newton lo que conocía era el producto de la masa de la Tierra por la constante G, pero no sus valores por separado, pues lo que podemos es ya calcular la masa de la Tierra. Nosotros sabemos que en la superficie de la Tierra la fuerza gravitatoria sobre un objeto pues es igual a la masa del objeto por la aceleración que imprime esta fuerza en él. Entonces, si estamos en la superficie de la Tierra, pues esto será menos g, la masa de la Tierra, por la masa del objeto que está cayendo, entre el radio de la Tierra al cuadrado, repito, porque estamos aproximadamente en la superficie de la Tierra, en una dirección radial. O sea, podríamos poner aquí el vector unitario EI, ¿de acuerdo? Pero bueno, en una dirección radial, da igual. Y aquí en el otro lado, menos m por la aceleración, que en la superficie de la Tierra es g. Y en la misma dirección radial. Vale, entonces, quitamos signos menos, quitamos los vectores unitarios
y también la masa del objeto que cae. Y lo que podemos es despejar la masa de la Tierra como g por el radio de la Tierra al cuadrado, o sea, perdón, sí, g minúscula, digo, la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre, radio de la Tierra al cuadrado, entre la constante de gravitación universal. Entonces, esto pues es 9,8, en realidad es 9,89 no sé cuántos creo, por poner dos cifras significativas. El radio de la Tierra es 6,371 por 10 elevado a 3 metros, esto al cuadrado. Eh, bueno, si queremos poner dos cifras significativas, podemos poner eh, 6,63.71 y entonces aquí este 3 le añadimos dos exponentes, o sea, es un 5, ¿vale? Y dividiendo 6,67 por 10 elevado a menos 11. Entonces, esto si lo ponéis en una calculadora, pues aproximadamente, porque va a dar 5,90 y mucho, pues es 6 por 10 elevado a 24 kilogramos. Y pues esta es la magnitud de la masa de la Tierra. O sea, entre comillas, ya sabéis que esto es un abuso del lenguaje, es lo que pesa la Tierra. O sea, en realidad el peso habría que multiplicar a esto por la aceleración, ¿vale? Pero es una brutalidad, ¿de acuerdo? O sea, es con 24 órdenes de magnitud, pues por esto veis que lo que os decía antes, que cualquier objeto en la superficie terrestre, pues podemos despreciar su masa comparado con la Tierra y por eso la gravedad en la superficie terrestre es una fuerza externa, ¿de acuerdo? Porque al final, pues la Tierra no acelera nada hacia el objeto que cae y el objeto que cae sí que acelera hacia la Tierra. Entonces, nada, ya espero que os haya gustado este capítulo, que es un poquito más corto que el anterior, que me pasé de tiempo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo.